Hola, bienvenidos todos a mi canal Aula Contable. Soy la profesora Joana Mendoza y en esta oportunidad quiero conversar acerca de las normas internacionales de auditoría. Estas representan el marco de actuación de los auditores en su proceso de examen. Regula la fase de planificación, ejecución y emisión del dictamen de auditoría. Las normas internacionales de auditoría fueron emitidas por la Federación Internacional de Contadores y tiene como propósito orientar el proceso de revisión en torno al riesgo de auditoría. Es decir, el trabajo del auditor se sustenta en la determinación del riesgo, ante el cual debe prever las pruebas, procedimientos y técnicas más adecuadas con la finalidad de disminuir la probabilidad de error en el dictamen de auditoría. El proceso de estandarización de la auditoría, así como de los sistemas contables a través de las normas internacionales de información financiera, tienen como objetivo la emisión de información comparable que sirva al proceso de toma de decisiones en cualquier espacio geográfico. En este sentido, han sido muchos los países que han adoptado las normas internacionales, tanto de información financiera como de auditoría. Tal es el caso de Venezuela. En nuestro país, la Federación de Contadores Públicos de Venezuela ha decidido a partir del año 2008 adoptar normas internacionales de información financiera para el registro y presentación de las partidas de los estados financieros. Esta contempla, en primer lugar, los criterios de reconocimiento de las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. También plantean los sistemas de medición utilizados para el registro en términos monetarios de los hechos contables de las entidades y la información a revelar, que constituye información detallada sobre los procedimientos contables aplicados en el reconocimiento y valoración de las partidas presentadas en los estados financieros. Estas normas internacionales de información financiera rigen el rol del contador público en el tratamiento de datos contables y la presentación de información útil al proceso de toma de decisiones. Por su parte, las normas internacionales de auditoría rigen el rol que ejercen los contadores públicos como auditores de estados financieros, específicamente en lo relativo a la auditoría de estados financieros o auditoría financiera. En este caso, el auditor debe regirse a través de lo establecido en las diferentes normativas internacionales de auditoría en cada una de las fases del trabajo que realiza como auditor. Por eso es importante que los auditores conozcan en detalle el contenido de las normas internacionales de auditoría, a objeto de poder guiar su actuación durante el ejercicio de sus roles como auditores. Recuerden ustedes que el auditor debe mostrar competencias suficientes que disminuyan el riesgo de detección e incremente la posibilidad de dar un dictamen acertado que valore la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros auditados. En este sentido, quiero listar las diferentes normas internacionales de auditoría para que ustedes conozcan cuáles son y, por supuesto, tengan en cuenta que cada una de estas normas tienen una estructura que las rige, las cuales determinan su aplicación en el ámbito específico del proceso de auditoría. Comencemos a nombrar cada una de ellas. Existen normas internacionales de auditoría vinculadas con principios y responsabilidades globales que atañen a la fase preliminar del proceso de examen de estado financiero. En estas normas podemos nombrar la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, titulada Objetivos Generales del Auditor Independiente y Conducción de una Auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. La NIA 210, Acuerdo de los términos de trabajos de auditoría. La NIA 220, Control de calidad para una auditoría de estados financieros. La NIA 230, Documentación de auditoría. La NIA 240, Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. La NIA 250, consideraciones de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros.
La NIA 260, comunicación con los encargados del gobierno corporativo, y la NIA 265, comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. El contenido de estas normas mencionadas anteriormente pretenden dibujar un contexto de actuación del contador público, ¿bien?, guiando su función de comunicación con el agente corporativo o la gerencia de la entidad para el cual va a prestar sus servicios como auditor, teniendo en cuenta, por supuesto, la importancia de que el auditor estudie con detenimiento la normativa que rige la entidad como parte del conocimiento del contexto que le permitirá guiar su actuación. También fija responsabilidad del auditor en el caso de la determinación de fraudes, haciendo diferenciación entre lo que implica un fraude y una omisión. El fraude tiene un carácter deliberativo, mientras que la omisión no tiene esa intencionalidad. No obstante, ambas condiciones deben ser consideradas por el auditor durante su proceso de examen. Asimismo, establece lineamiento para reportar a la gerencia los resultados de la evaluación del sistema de control interno, aun cuando el objetivo que busca el proceso de auditoría financiera es el dictamen sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros. Es importante que el auditor entienda que en caso de conseguir evidencia suficiente y relevante sobre debilidades del sistema de control interno que pongan en peligro la veracidad de la información y cualquier otro atributo de la calidad de la misma, este debe reportar a la gerencia dichos hallazgos. Sobre la planificación, riesgos y respuestas, existe en la NIA 300, denominada Planeación de una auditoría de estados financieros, la NIA 315, titulada Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y el entorno, la NIA 320, la importancia relativa de la planificación y realización de una auditoría, la NIA 330, las respuestas del auditor a los riesgos evaluados, la NIA 402, consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios, y la NIA 450, titulada Evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Estas normas internacionales de auditoría pretenden guiar el rol del auditor durante la fase de planificación, teniendo como orientación fundamental la determinación de los riesgos de auditoría, es decir, los riesgos inherentes de control y de detección que pudieran afectar el dictamen del auditor. Estos riesgos deben determinarse adoptando los preceptos establecidos en las normas internacionales de auditoría en la fase de planificación para poder seleccionar de manera correcta las pruebas, las técnicas y los procedimientos a aplicar para la recolección, documentación y análisis de la evidencia, lo cual corresponde a la respuesta que el auditor da a la determinación de los riesgos. Bien, recuerden que las normas internacionales de auditoría pretenden precisamente orientar todo el trabajo de examen de estado financiero sobre la base de la determinación del riesgo de auditoría. ¿Para qué? Para lograr que este proceso sea más eficiente en cuanto a los resultados que se expresan en el informe del auditor. También existen normas internacionales de auditoría vinculadas con la evidencia de auditoría. Tenemos en este orden la NIA 500, titulada Evidencia de auditoría, la NIA 501, titulada Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para partidas seleccionadas, la NIA 505, confirmaciones externas, la NIA 510, trabajos iniciales de auditoría, saldos iniciales, la NIA 520, procedimientos analíticos, la NIA 530, muestreo de auditoría, la NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas,
La NIA 550, partes relacionadas. La NIA 560, hechos posteriores. La NIA 570, negocio en marcha. Y la NIA 580, declaraciones escritas. Todo este compendio de normas buscan garantizar la calidad de la evidencia recolectada, que será la que soportará la opinión del auditor expresada en el informe de auditoría. La evidencia será de calidad en la medida en que se adopten los procedimientos, técnicas, que incluye las técnicas de muestreo y las pruebas adecuadas a la determinación del riesgo efectuada en el proceso de planeación de la auditoría. Es importante señalar que en cada uno de estos apartados las normas internacionales de auditoría cumplen con una estructura. Bien, indican una introducción, unos objetivos, un alcance. También señala las definiciones importantes dentro de la normativa y, por supuesto, los requisitos que debe cumplir el auditor para poder llevar a cabo su trabajo en función del marco regulatorio que le brinda cada norma internacional de auditoría. También existe otra categoría de normas internacionales de auditoría relacionada con la utilización del trabajo realizado por otros. En este caso, destacan la NIA 600, denominada Consideraciones Especiales, auditorías de estados financieros de grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes, la NIA 610, uso del trabajo de auditores internos, y la NIA 620, uso del trabajo de un experto. En este caso, las NIAs establecen procedimientos a seguir para considerar como evidencia las opiniones emitidas por otros expertos, quienes a través de su dictamen pueden proveer de suficientes razones para llegar a alguna conclusión objetiva en torno a la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros y al cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, que es un objetivo a considerar en la evaluación de estados financieros. También las normas internacionales de auditoría atañen al proceso de conclusión e informe de auditoría. Dentro del conjunto de normas internacionales de auditoría que rige esta fase del proceso de evaluación y examen de los estados financieros está la NIA 700, titulada Formación de una opinión e informe sobre estados financieros. También la NIA 705, Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. La NIA 706, párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de otros asuntos en el informe del auditor independiente. La NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Y la NIA 720, la responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. En este caso, las normas internacionales de auditoría conciben la fase de informe, que es donde se establece el dictamen del auditor, como un proceso dinámico, en el cual puede, una vez emitido el dictamen, haber modificaciones sobre ese dictamen, siempre y cuando el auditor cuente con evidencia relevante que le permita justificar dicha modificación, garantizando que la información suministrada en el informe de auditoría sea de utilidad para la gerencia. Recuerden ustedes que el propósito de la auditoría de estados financieros es contribuir a la eficiencia de los sistemas contables, es decir, a través del proceso de verificación que se lleva a cabo durante la revisión sistemática de la razonabilidad de las cifras de estados financieros, se puede llegar a conclusiones sobre la razonabilidad de dichas cifras, afirmando que las cifras presentan de forma razonable la realidad de la entidad a la fecha del examen, o porque el auditor emita una opinión con salvedad, excepto por algunas partidas de los estados financieros, o porque el auditor determine que las cifras de los estados financieros no están presentados de manera correcta, o porque se abstenga de emitir una opinión. En cualquiera de estos 4 escenarios, el auditor debe saber
comunicar de manera correcta su opinión, sustentada en el análisis de evidencia de calidad. Y este propósito es lo que las normas internacionales de auditoría de este apartado garantizan para lograr el objetivo planteado durante el proceso de planeación de la auditoría. Finalmente, en la categoría de consideraciones especiales figuran la NIA 800 titulada Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales, la NIA 805 Consideraciones especiales, auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero, la NIA 810, compromisos para informar sobre estados financieros resumidos, y la norma internacional de control de calidad 1, denominada control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados, que no corresponden al proceso de auditoría de estados financieros como tal. Estos tipos de procedimientos también están normados en las normas internacionales de control de calidad, específicamente la número 1. Este conjunto de normas internacionales de auditoría refieren las acciones a seguir por parte del auditor para llevar a cabo su proceso de examen sobre las cifras de estado financiero que corresponden a un alcance específico, es decir, a un conjunto de partidas dentro del conjunto de estados financieros o aquellos procesos de examen realizados con fines muy precisos, cuyo alcance, recuerden ustedes, debe estar comunicado de manera correcta en la carta compromiso, que corresponde a la fase inicial del proceso de auditoría. En estos casos, el auditor debe regir su actuación por este conjunto de normas establecida en esta categoría de consideraciones especiales. En este sentido, las normas internacionales de auditoría describen el alcance de cada norma, las definiciones de los términos utilizados y que se corresponden a los procesos que guía cada normativa, y los requisitos, que son las cualidades que el auditor debe reunir para poder adoptar un proceso ajustado a norma internacional de auditoría. Estos componentes deben ser conocidos por los auditores financieros para garantizar que el dictamen, que es el producto de la auditoría financiera, represente la imagen de la entidad en el momento del examen y lograr convencer a la gerencia de aplicar las recomendaciones sugeridas en el cuerpo del informe para impactar favorablemente la gestión empresarial. Con esto me despido invitándolos a revisar las normas internacionales de auditoría para que puedan ustedes ajustar sus competencias profesionales al marco de la legalidad que rige dicho proceso. Me despido y los invito a continuar en nuestro canal Aula Contable. Hasta una próxima oportunidad. Chao.